Agradecemos que usted nos sintonice en esta mañana de día lunes. Estamos ya del 19 de julio de 2021. Esta mañana, como les anunciábamos, vamos a conversar con legisladores de Nuevas Ideas sobre diferentes temas que están en discusión en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos últimos días? Bueno, la semana anterior concluyó con una conversación con la expresidenta o con expresidentas de la Comisión de Hacienda. Vimos que por la comisión especial que investiga la asignación de fondos a organizaciones no gubernamentales pasaron en esta ocasión la expresidenta de la Comisión de Hacienda, precisamente Lorena Peña, y también la expresidenta de esa misma comisión en diferentes periodos legislativos, Milena Calderón de Escalón, además de otros representantes y también ex empleados de la Asamblea Legislativa. A esto se suma también una investigación sobre el pago de sobresueldos desde diferentes, en diferentes periodos presidenciales. De hecho, para esta semana se ha citado a dos expresidentes de la República, al licenciado Alfredo Cristiani y también a Elías Antonio Saca. Vamos a ver cómo evolucionan estos temas en el transcurso de esta semana, pero pongamos un poco de contexto y luego saludamos y les presentamos a nuestros invitados en esta mañana de lunes. La Comisión Especial para investigar el destino de los fondos asignados a organizaciones no gubernamentales entrevistó este viernes al abogado Jorge Estrada, quien hasta el pasado 4 de mayo se desempeñó como jefe de la Unidad de Asesores Técnicos de la Asamblea Legislativa. Indicó que sus responsabilidades como jefe eran las indicadas en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa y los lineamientos que daba la Junta Directiva de ese momento. En ese marco, afirmó que formalmente no tenía acceso a revisar los dictámenes de comisiones, salvo que algún técnico solicitara apoyo en la redacción y ortografía. Quien también fue cuestionada fue la exdiputada de Alianza Republicana Nacionalista Carmen Elena Calderón de Escalón, conocida como Milena de Escalón, y la también exdiputada y expresidenta de la Asamblea, Lorena Peña. A Peña se le cuestionó que la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes se le asignaron $518,890 en 2011 a 2019. Peña admitió que está afiliada a la asociación conocida como Las Mélidas y afirmó que hace 21 años fue presidenta de dicha organización. Las reuniones continuarán en el seno de la comisión para determinar si el dinero que fue entregado a diversas organizaciones no gubernamentales fue utilizado para proyectos en beneficio de los salvadoreños. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con los diputados de Nuevas Ideas, Mauricio Ortiz y Walter Cotto. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, le damos la bienvenida a nuestros invitados en esta mañana. Saludamos a Mauricio Ortiz. Mauricio, bienvenido, un gusto que nos acompañe aquí en Hechos AM. Buenos días, el gusto es mío. Buenos días, Walter. Buenos días, pueblo salvadoreño. Es un placer estar acá hablando de temas de interés nacional. También está con nosotros Walter Cotto. Walter, buenos días. Muy buenos días a todo el pueblo salvadoreño, buenos días a todas las personas que están acá. Es para mí también un honor, un gusto, un placer estar juntamente con ustedes. Muy bien, bueno, comencemos analizando lo que ha pasado en estos últimos días en la Asamblea Legislativa. Diferentes temas que han acaparado mucho la atención mediática, entre estos, pues lo que pasó con los interrogatorios, en este caso a ex presidentas de la Comisión de Hacienda. Vimos que por la comisión que investiga el tema de la asignación de fondos a organizaciones no gubernamentales pasó Lorena Peña, pasó Milena Calderón de Escalón y también incluso el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda Navas, quien fue durante mucho tiempo pues técnico en la Asamblea Legislativa. ¿Qué decir sobre esta investigación y sobre los sucesos de estos últimos días? Ustedes que están en la Asamblea Legislativa y que seguramente pues le dan seguimiento a todos estos temas. Bueno, sí, decirle al pueblo salvadoreño que tiene que conocer que desde hace más de 11 años, desde este órgano del Estado, se desviaron más de $270 millones usando fondos de la nación, fondos públicos a discreción, a ONGs en su mayoría fachada y que a su vez también presidentas de la comisión y secretarias de la Comisión de Hacienda, ex diputadas que vimos el viernes pasado en la Asamblea Legislativa, eran parte, juez y parte. ¿Por qué decimos esto? Obviamente eran dirigentes de estas ONG fachadas y usaban fondos a discreción, o sea, básicamente ellos decían a dónde iban los fondos, a las ONGs que obviamente de ellos eran bien sabido que usaban estos fondos a discreción. Pero cuando decimos fachada, para que el ciudadano entienda a qué se refieren, cuando en la comisión, cuando en la asamblea dicen fachada, ¿a qué se refieren específicamente? Vimos que la mayoría de estas ONG de hecho son de manera irregular porque no están constatadas de manera jurídica, no están establecidas. ¿No tienen personería? Exactamente. Y la misma exdiputada Lorena Peña dijo de que no se podía entregar fondos públicos de la nación a una ONG que no tendría
personalidad jurídica en este sentido. Entonces, estas son las ONG fachadas. Obviamente también estas negociaciones ilícitas, como nosotros le decimos, porque ellas mismas lo dijeron entre líneas y una, de hecho, lo dijo directamente, las negociaciones se hacían en los pasillos y uno, de hecho, se hacían en sus oficinas. Básicamente llegaban, se ponían sus folders en la oficina, en su mismo escritorio, se sentaban y ellos mismos autorizaban los fondos a discreción generados del Fondo Público de la Nación. Pero ¿dónde pudo haber estado la ilegalidad en ese sentido si la ley permite, digamos, que se hicieran esas asignaciones, de acuerdo a lo que decía Lorena Peña cuando era interrogada por la comisión que investiga esas asignaciones? ¿Dónde están las irregularidades desde el punto de vista de ustedes? No, ojo, que la ley no permite más, ser funcionario más que la ley no establece, y esto no está establecido en la ley. Aparte de eso, obviamente hay un conflicto de interés serio, porque eran funcionarios públicos y a la vez presidenta de estas ONG que, vuelvo y repito, no tienen personalidad jurídica. ¿Consideran ustedes que se va a comprobar a través de esta investigación que están desarrollando la comisión especial o las comisiones especiales las irregularidades que se cometieron en la Asamblea? Por supuesto que sí, creemos de que la comisión de sobresueldos y la de ONG de la que estamos hablando en este momento no van a ser un circo como en las asambleas pasadas se decía, que veíamos que incluso el expresidente Francisco Flores estuvo en las comisiones por el caso de Taiwán y no tuvo ningún resultado. Ahora yo estoy seguro, y lo estamos viendo en cada una de las sesiones de esta comisión, que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque es el deber que ahora nosotros nos mandata el pueblo salvadoreño. Muy bien, Lorena Peña decía que el proceso de formación de ley se cumplió a cabalidad. Eso era uno de los argumentos que ella pues hacía suyos cuando le preguntaban sobre el tema de las asignaciones de fondos. Pero ¿qué pasa, digamos? ¿Consideran ustedes que hay un vacío ahí? Porque hasta ahora, ella decía, está en la Constitución, decía el que la Asamblea pueda otorgar estos fondos, pero no hay una legislación en sí que regule directamente este tipo de atribuciones legislativas. Lo que pasa es lo siguiente, creo que hay que ver las cosas como son. Vamos a ir por partes. El tema corresponde que si bien es cierto, las ONG, algunas pueden tener personalidad jurídica y están acreditadas como tal, es la manera como estos se les asignaron. No puede ser posible, ¿verdad?, utilizando tráfico de influencia, que la misma comisión diese a las ONG donde ellos tenían relación, a ellos les daban fondos, y solamente a ellos. Es donde vemos la ilegalidad o un tráfico de influencias, lógicamente en el sentido de que, siendo parte de la comisión, ellos asignaban. Si la ley, si bien es cierto, de manera per se no lo dice, de manera, ¿cómo puede decir? De manera, ¿cómo lo establece de manera clara? Pero sí lo debemos entender nosotros fácilmente, de que cuando ellos comenzaron a hacer estas negociaciones, ellos ya determinaban, como que se ponían de acuerdo y decían, estas personas vamos a entregarlas a estas ONG. Entonces, a partir de ahí ellos estaban cometiendo ya una negociación ilícita porque estaban ocupando su cargo para sacar ventaja, y eso generaba que muchas personas o muchas ONG que realmente no estaban vinculadas a partidos políticos, a eso no se les diese, pero sí a las que tenían vinculación con partidos políticos. Y ese es el tema. El tema no solamente consiste en el hecho de que sea lícito el por darles, es lícito lógicamente. Lo que está mal es que se ocupe un cargo de elección popular para hacer tráfico de influencias, para hacer negociaciones y que a esas ONG se les diese. Entonces ahí es donde se cometió muchas ilegalidades, y de a poco se va a ir convirtiendo estos en hechos típicos que se van a constituir como delitos en su momento. Ernesto Castro decía de que cuando daban declaraciones respecto a la cantidad de fondos que salieron desde la Asamblea Legislativa asignados a organizaciones no gubernamentales, hablaban de un poco más de 270 millones de dólares. Pero ¿consideran ustedes que esto puede ser más, o que esa cifra, digamos, es solo, digamos, un punto nada más en el camino respecto a todo el dinero que se pudo asignar de esta forma? Lo que pasa es que ahorita las investigaciones van iniciando. Y de a poco son 279 millones, lo que hasta el momento se han establecido en aproximadamente 300 organizaciones que se distribuyeron. Pero como las investigaciones ahorita van iniciando, tendríamos que esperar que estas se vayan dando poco a poco. Ahorita tenemos indicios, poco a poco vamos a ir viendo nosotros ya órganos de prueba que se pueden establecer dentro del mismo procedimiento.
Muy bien. Entre las organizaciones que están en cuestionamiento están las Mélidas, que es la que representaba en este caso y de la que era parte Lorena Peña, y también otra organización que está, digamos, radicada ahí en el occidente, de la que era parte, en este caso, Milena Calderón de Escalón. Pero, ¿qué decir? ¿Hay más organizaciones que ustedes consideran se pueden llamar para también interrogarles y conocer, digamos, cuál era el accionar o cuáles eran en sí los proyectos que eran financiados a través de fondos asignados desde la Asamblea? Sí, bueno, definitivamente, como lo decía Walter, las investigaciones apenas inician, llevamos 3 sesiones. No tengo duda que a medida que vayamos caminando, la comisión lleva una buena dinámica y todos los indicios que vayan arrojando, ellos en su momento van a llamar a las organizaciones o a las personas, funcionarios o incluso funcionarios, que los compañeros de la comisión estimen conveniente y pertinentes en su momento. No tengo duda de que al final el fin último de esta comisión es llegar hasta las últimas instancias y que se devuelva el dinero público que se ha robado, en este sentido se ha desviado y que se ha utilizado para fines privados y que se le devuelva al pueblo salvadoreño. Muy bien. Walter, ¿consideran ustedes que hay organizaciones a las que no se les tomó en cuenta, a pesar de que sí tenían un fundamento y que tenían una razón de solicitar fondos que se les asignaran a través de, digamos, de la Asamblea Legislativa? Yo considero que efectivamente está en análisis y no podremos decir nosotros con exactitud que cuáles faltarán o cuáles aún no se han tomado en cuenta. Yo creo que la comisión está haciendo su trabajo ahorita en estudio y en su momento va a ir verificando que otras organizaciones era necesario que también se investiguen. Pero hasta el momento creo que la comisión está haciendo un buen trabajo y de a poco va a ir llamando a todas aquellas que consideren ellos que hay elementos que puedan determinar que efectivamente puedan haber cometido también una ilegalidad. Mauricio, hay un punto importante aquí y es el hecho de que no hay una legislación específica para asignar estos fondos, sino se han basado, por lo menos los argumentos que escuchábamos en la comisión especial era de que existía un apartado, decía que los diputados tienen la atribución de, digamos, de hacer este tipo de asignaciones, pero no hay un específico que diga a organizaciones no gubernamentales. Por lo tanto, hay un espacio ahí, un vacío a través del cual han venido ocurriendo estos temas. ¿Qué va a pasar ahora? Digamos, ¿cuál vendría a ser el objetivo? Suspender este tipo de asignaciones presupuestarias, regular este tipo de asignaciones presupuestarias y asignárselos a organizaciones no gubernamentales que de verdad cumplen los requisitos y que de verdad están haciendo proyectos que benefician a buena parte de la población? Bueno, sin duda, de hecho este es un mecanismo que poco a poco vamos descubriendo perverso y corrupto que tuvieron en las legislaturas pasadas, en los cuales los funcionarios obviamente se valieron del cargo y básicamente lo vemos también, podemos mencionar la ley de ética gubernamental, que fallaron en este sentido por el tráfico de influencia. Yo no puedo ser juez y parte en este sentido, tendría que retirarme si yo soy parte de una ONG. Aquí no vamos a tildar muchas ONG que trabajan para los más desfavorecidos, las comunidades más vulnerables. Estamos en total de acuerdo con las actividades y con el trabajo que ellos realizan. Lo que no estamos de acuerdo es que un funcionario público tenga ese tráfico de influencias y decir yo quiero tantos millones para mi ONG y yo te doy tantos para la otra, mira, y esa es la famosa gobernabilidad, así se compraba en las anteriores asambleas legislativas. Entonces nosotros estamos totalmente en desacuerdo en esas prácticas oscuras que se llevan a cabo. Al fin y al cabo también, aparte de eso, vemos que las exdiputadas que fueron citadas el viernes pasado, en una de ellas pues se demostró que para dónde se había ido el dinero, por ejemplo, y en la otra, por ejemplo, en la exdiputada Lorena Peña, veíamos que año con año los mismos objetivos presentados y con los mismos puntos y comas. Entonces al final también vemos que hay algunas organizaciones, unas ONG, que no le ayudaron al pueblo salvadoreño y son las que se vieron más beneficiadas. Entonces nosotros en este sentido, como nueva Asamblea Legislativa, definitivamente que estamos en contra de este mecanismo corrupto que se instauró ellos de manera legal dentro de este órgano del Estado. Tal vez algo que es importante mencionar. Por favor. La pregunta sería si los fines que se dio ese dinero a estas ONG fueron cumplidos o no. Y es donde llama la atención que los fines no fueron cumplidos. Y comenzamos a observar que una y otra vez presentaban los mismos objetivos y estos objetivos nunca se cumplieron. Pero ¿a dónde terminó ese dinero entonces? ¿En los bolsillos de alguien o en las campañas de algún partido? Definitivamente tenemos que hacer la investigación correspondiente para ver hacia dónde fueron dirigidos este dinero. Lo más seguro es, como tú bien lo decías, y todos hacemos alusión a eso,
que terminó en manos de ciertas personas que también hicieron todo este entramado para poder beneficiar a estas ONG. Y es lo que estamos investigando, y creo que ahorita vamos como iniciando la investigación, pero poco a poco vamos a ir viendo y determinar efectivamente a quién le quedó ese dinero para iniciar un proceso judicial con respecto a estas personas. Muy bien, ¿qué dicen ustedes respecto al tema que generó también y que tuvo mucha efervescencia en redes sociales el viernes cuando se daba el interrogatorio, sobre todo a Lorena Peña, que fue uno de los más extensos y bueno, fue uno de los más tensos también, una jornada marcada por diferentes situaciones que se dieron en esta comisión respecto a que se esgrimía en algún momento, digamos, el hecho de que había una especie de cacería de brujas en medio de esta situación, de esta investigación? ¿Qué decirles, Mauricio? No, bueno, básicamente creo que los señalamientos son claros. Acá no existe ningún revanchismo o algún tipo de venganza u odio, sino que realmente lo que se quiere llevar es justicia al final y al cabo. Para eso estamos. El 28 de febrero fue un dictamen que, si se le puede decir así, que el pueblo salvadoreño nos dio, y tenemos la responsabilidad de llevar justicia al fin y al cabo. Creo que nadie había tenido el valor de realizar lo que se está realizando ahora en la comisión de ONG o antifachada. Creo que el irrespeto que se ha llevado a cabo a través de la historia en esta Asamblea Legislativa del pueblo salvadoreño, ahora nosotros le damos vuelta a la página, pero también hay que llevarle justicia, y lo que la gente necesita es llevar el desarrollo que no se llevó. Acordémonos de que si se desviaron estos fondos a las carteras o al financiamiento de campañas de partidos políticos, de personas o funcionarios, que incluso son actualmente funcionarios públicos, nos privaron de desarrollo, nos privaron de construir hospitales, carreteras, aeropuertos, puertos, escuelas, todo vemos. El sistema público deplorable que ahora nosotros estamos corrigiendo la plana. Así que yo creo que más que cacería, ahora es devolverle la dignidad y hacer justicia al pueblo salvadoreño. Walter, ¿qué dicen ustedes cuando se hace, digamos, alusión también a la juventud de los diputados de Nuevas Ideas y que, pues, alguna gente decía, le falta experiencia en el manejo de, digamos, de temas legislativos? ¿Qué decirle a toda esa gente que en determinado momento, pues, les menciona en este tipo de situaciones cuando están haciendo, pues, en este caso, su trabajo como legisladores? Yo creo que para algunos pueden considerar que nos falta experiencia, pero lo que no nos falta es valentía. Lo que no nos falta a nosotros es querer hacer las cosas correctas. Experiencia en cuestiones negativas no necesitamos. Al contrario, lo que necesitamos son políticos que realmente quieran hacer las cosas conforme a derecho. Y yo creo que las personas pueden hacer alusión con respecto a la edad, pero no solamente la edad cronológica determina las cosas, sino también la capacidad de las personas en cuanto a cada tema. Nosotros estamos conscientes de que lo que este país necesita es una justicia que desde ya sea una justicia verdadera. Lo que se ha hablado por años en este país ha sido de justicia, de democracia, pero es solamente en conceptos. Hoy nosotros vamos a hacer vida a la justicia. Para ello es que estamos iniciando con estas comisiones especiales. Y estas comisiones especiales no solamente son con el objeto de generar auge, no, al contrario. Lo que queremos hacer es una justicia retributiva para cada una de aquellas personas que por estas clases de políticos no pudieron estudiar, por aquellas madres que se quedaron en sus casas esperando que sus hijos llegasen y no llegaron jamás porque fueron víctimas de la violencia, porque deseaban estudiar muchos jóvenes y no lo pudieron hacer. Esto es lo que queremos nosotros, hacer justicia, de que estos que han tenido cientos de millones de dólares ahora de alguna manera puedan pagar ese dinero, y no solamente ese dinero, sino que también haya justicia para ellos. Es lo que estamos haciendo como juventud, y yo creo que hoy nos corresponde a nosotros llevar las cargas de este país destruido por los antiguos políticos, por los viejos políticos, por aquellos que son mayores de edad, pero lo único que pueden y tienen experiencia ha sido para robar. Mauricio, ¿qué decir sobre la otra investigación que está en curso en este caso? La investigación de sobresueldos. Sabemos que ya comenzaron a sesionar. Para esta semana se tiene previsto que pues comparezcan ante esta, digamos, comisión especial dos expresidentes de la República. Hablamos del licenciado Alfredo Cristiani, expresidente de la República, y también hablamos de Elías Antonio Saca, quien está, pues, como todos sabemos, preso en el sector 9 del penal La Esperanza. ¿Qué decir sobre esta investigación? Bueno, tú lo acabas de mencionar, tenemos un expresidente preso ya, confeso. Es otro sistema corrupto, enquistado, estatal, que se instauró
en los gobiernos de Arena y del FMLN. Otra cuestión que también llevó dolor al pueblo salvadoreño, nos privaron de muchas cosas, que como ya los comentamos, pero también aumentó el tema delincuencial porque nuestros jóvenes se quedaron sin oportunidades. Esta comisión, no tengo duda que tiene a los mejores profesionales y va también hasta las últimas instancias. Acá no vamos a llegar con tintas medias, sino que también vamos a llegar a las últimas instancias. De hecho, todavía hay algunos funcionarios públicos que depende de las investigaciones, vamos a llegar a las últimas instancias con ellos. Vuelvo y repito, estas dos comisiones es para darle dignidad de nuevo al pueblo salvadoreño de tanta burla que han sufrido, pero también para llevarle justicia, para regresar el dinero que se le robó a los salvadoreños, millones y millones de dólares que ahora están en la bolsa de unos pocos que incluso se siguen burlando del mismo pueblo salvadoreño. Nosotros estamos encaminados en eso y ahora obviamente citamos a dos expresidentes, uno pues de hace casi más de 25 años y otro que está de hecho preso y también su esposa. Es un proceso judicial, pero creemos de que el fiscal en su momento no hizo el trabajo de manera competente y de manera completa. Tenemos que saber quién autorizó el tema de sobresueldos, quién recibió, a quién entregaron, en qué fecha, cuáles fueron las cantidades, etcétera, etcétera. Hay tanto que saber y que el pueblo salvadoreño, además de conocer, también necesita que se le retribuya para que esto obviamente se transforme en proyectos y en obras como en su momento tuvo que haber sido. Así que no tengo duda, apenas va la primera comisión, entiendo que este miércoles se va a sesionar por segunda vez y el pueblo salvadoreño debe de estar atento por lo que va a pasar. Mauricio, ¿pero qué tiene la base, digamos, esta comisión? El hecho de poner, digamos, ante, en este caso, la opinión pública, lo que pasó con este mecanismo de pagarles grandes cantidades de dinero a personas por digamos, por servicios que nunca prestaron a través de la Presidencia de la República, ver las erogaciones de fondos que se hicieron en determinado momento de las arcas estatales. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento que ustedes encuentran en esta investigación? Ok, decirle al pueblo salvadoreño que obviamente esto se ha convertido de interés nacional y es por eso que se ha creado la comisión especial. Aparte, sabemos y hay pruebas de recibos de personas que han recibido, valga la redundancia, sobresueldos y en ese momento incluso tenemos grabaciones que incluso diputados que están actualmente han dicho que han recibido eso porque se lo han merecido. Entonces vamos a ver de dónde ha salido ese dinero y por qué han recibido dinero extra aparte de su sueldo. Que ningún salvadoreño, si yo les pregunto, ustedes reciben un dinero extra aparte de lo que trabajan y de sudor con sudor de día a día. Entonces, creo que es algo nefasto que se instauró un sistema estatal, como vuelvo y repito. ¿Y por qué decimos estatal? Obviamente se instauró en el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, y esto todavía se trasladó a la parte no pública, sino que privada, en los famosos dirigentes de ahora organizaciones de la sociedad civil. Es un entramado realmente que llevaba gobernabilidad, que llevaba los famosos pesos y contrapesos, el Estado de Derecho. De esa manera se aprobaban leyes y se desviaban los fondos y ellos decían qué proyectos y qué no para levantar la mano dependiendo cuánto les llegaba al final de mes en sus sobres o en sus maletines negros. Entonces, creo que es de interés nacional, estoy seguro, y es por eso que ahora se ha creado esta comisión especial para llegar hasta las últimas instancias. Muy bien, este es un tema, como decíamos, que revierte que te genera mucho interés. Pero Mauricio, ¿buscarían ustedes que se cumpla por lo menos la responsabilidad de devolver parte de lo que se ha pagado? Porque sabemos que hay mucha gente que está señalada y mucha gente que incluso pues ha hablado de este mecanismo, pero ¿se buscaría que devuelvan en este caso lo recibido o cuál sería, digamos, el punto principal que ustedes perseguirían como comisión? Claro que sí, vuelvo y repito, de hecho el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, ha dicho vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Aquí no estamos a medias tintas, sino que vamos a hacer que devuelvan lo robado. De hecho, acá lo que queremos también es que se abran los procesos judiciales en todo sentido. No es una pantomima, no es un circo, vuelvo y repito, como lo mencionamos en legislaturas pasadas, sino que acá vamos a devolverle, vuelvo y repito, la dignidad al pueblo salvadoreño, vamos a hacer justicia, vamos a llegar a las últimas consecuencias y si esto es devolverle al pueblo salvadoreño lo que le han robado de su bolsillo, de lo que las personas que tributan se les ha robado,
y esas son las últimas consecuencias, pues entonces con gusto se va a hacer. Muy bien, vamos a hacer un espacio para comerciales. Ya regresamos con más de la conversación que tenemos esta mañana aquí en Hechos AM con diputados de la bancada de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa. Continúe con nosotros, vamos a regresar enseguida. Mañana de lunes 19 de julio de 2021, esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con los diputados por Nuevas Ideas, Mauricio Ortiz y Walter Cotto. Estamos hablando de estos temas que han generado pues mucha efervescencia en la opinión pública, el tema de la investigación, de la asignación de fondos a organizaciones no gubernamentales y también el tema de los sobresueldos que se pagaron a diferentes actores de la vida nacional en diferentes periodos de tiempo de la historia reciente de El Salvador. Walter, para esta semana se tiene previsto que asistan o acudan a la comisión que investigue el tema sobre sueldos dos expresidentes de la República. Hablamos de Alfredo Cristiani y también de Elías Antonio Saca. Tal vez decir cuál es la fundamentación por la que la comisión considera que, digamos, se debe interrogar en este caso a los dos expresidentes. Gracias. Mira, pues, en principio vamos a hablar de Cristiani. El génesis de la corrupción en este país nace justamente después de los acuerdos de paz y por ende el primero que está dentro de esto fue el presidente Cristiani, y hemos podido observar nosotros que en este país se ha naturalizado la palabra sobresueldo. Se miraba como normal, se miraba como algo que se podía hacer, como que fuese algo conforme a derecho. La palabra sobresueldo está aparejada de una sola vez con lo que es la partida secreta que se manejaba en la anterioridad. Gastos que eran discrecionales por parte del Ejecutivo. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué es que estos sobresueldos de alguna manera lesionan el Estado de Derecho? Pues efectivamente llaman a todas estas personas a trabajar y les comienzan a dar más allá de lo que realmente estaban establecidos dentro de sus sueldos correspondientes. Y eso genera un desgaste económico para el Estado. Ahora bien, cuando el Ejecutivo entrega una cantidad de dinero a alguien que no sea del mismo ministerio, dentro del mismo Ejecutivo, perdón, entonces ya no solamente estamos hablando de sobresueldos, sino que estamos hablando de una especie de compra de voluntades. Y al tener esas compras de voluntades es lo que en este país se convirtió en una gobernabilidad, según ellos. Gobernabilidad a base de pagarles dinero, gobernabilidad a base de darle a un fiscal general de la República dinero para que no persiguiera una clase de delitos, a darle una Corte Suprema de Justicia para que no se tuviese ninguna demanda. ¿No te llama la atención, por ejemplo, en el caso de Elías Antonio Saca, que en todo su periodo nunca tuvo una inconstitucionalidad? Llama la atención esa clase de situaciones. Ahora, con respecto a Alfredo Cristiani, el génesis, el nacimiento de la corrupción se da a partir de su gobierno y por ende es indispensable, siendo el génesis, comenzar a analizar si efectivamente esta persona ha cometido hechos delictivos o no ha cometido hechos delictivos, y para ello era indispensable llamarlo a la comisión. Por eso tomé a bien el hecho de llamarlo a la comisión y siendo la primera persona que nos dé certeza, porque tenemos muchas notas periodísticas, entre otras investigaciones que se tienen y documentación que acredita que él, 5.4 millones de dólares en el quinquenio que él gobernó, al final comenzó a entregar esa cantidad. Eran cerca de 36.000 dólares por día que estaba él entregando en sus últimos días de gestión. La pregunta es, ¿para qué? ¿A quién entregó ese dinero? ¿Por qué entregó ese dinero? Entonces, el pueblo salvadoreño lo que está buscando en este momento es la verdad y nosotros, representantes del pueblo, estamos buscando esa verdad. Ahora, con respecto al tema de Saca, tenemos claro que en el momento que él fue juzgado, muchas de las personas que llevaron a los tribunales manifestaron haber recibido sobresueldo. El tema es que nunca se investigó. Y hay que ver por qué no se investigó esta clase de circunstancias en aquel momento. Y para ello nosotros hemos decidido que esta comisión especial tenga por encargo, de parte de todo el órgano legislativo,
el estudiar si efectivamente estas personas entregaron esos sobresueldos o pueden haber otra clase de delitos dentro de este proceso, ¿verdad? Hablemos de situaciones de forma, en el sentido de, digamos, cómo se va a interrogar en este caso a Elías Antonio Saca. ¿Han pedido ustedes que lo lleven directamente en este caso, el sector 9 del Penal Esperanza a la Asamblea Legislativa? Tú sabes que dentro de cualquier investigación lo importante es poder tener a las personas de manera, dando el principio de mediación, es decir, que ambas personas estén en un mismo, concentradas en un mismo lugar. Para ello, nosotros hicimos lo que tenemos que hacer. La ley nos da a nosotros las facultades y como Asamblea Legislativa presentamos un escrito al juzgado correspondiente a fin de que nos permiten poder hacer el traslado. Asimismo se coordinó juntamente con el sistema penitenciario a fin de que podamos llevarlo. Por lo tanto, él va a estar presente el día miércoles en la comisión y ahí pensamos ya comenzar a hacer las interrogaciones correspondientes. Todo conforme a derecho y de manera clara para que el pueblo pueda estar observando también en esa comisión las palabras que él determina en ese momento. Muy bien, en el caso del tema de las ONGs ya se ha, digamos, estimado las erogaciones de fondos. De hecho, se ha hecho cálculos que en un periodo de 10 años, 279 millones. Pero en el caso, digamos, de los sobresueldos, ¿tienen ustedes una idea de cuánto se pudo haber erogado, digamos, en diferentes periodos presidenciales? Realmente ahorita sería muy pronto para darte una cifra exacta, sería demasiado rápido o sería como un exabrupto mío poder decirte con exactitud. Lo que sí tenemos claridad es cuántas personas pudiesen estar involucradas. Aproximadamente tenemos de 600 a 700 personas que consideramos que puede haber la posibilidad de que tuvieran un sobresueldo. Claro, lógicamente, acuérdate que el principio constitucional refiere de que nadie puede ser juzgado previamente. Por eso es que nosotros vamos a ver en esta comisión si efectivamente se dieron esos mecanismos o, como bien te lo decía con anticipación, podemos no estar hablando de sobresueldos solamente, podemos estar hablando de otra clase de delitos que vayan aparejados a la entrega de dinero para compra de voluntades. Por ejemplo, tú sabes y conoces que hay ciertos personajes oscuros de este país que en un momento determinado dijeron que ellos recibían sobresueldo como una excusa para pedir un procedimiento abreviado. Ellos no recibieron sobresueldo, ellos cometieron otra clase de delitos que en su momento se van a poder tipificar de una manera concreta. Pero es lo que queremos hacer con la investigación. Ahora, esto no es para nosotros robarnos el show, llamar la atención. Lo que queremos es justicia de una vez y que la verdad en este país se dé. Y yo creo que vamos a quitar por completo de la mente de todo El Salvador naturalizar los sobresueldos. Bueno, si hay medios periodísticos que lo miran con una neutralidad, o incluso preguntan si es o raya el hecho de cometer un hecho delictivo o no. Y tú sabes perfectamente que eso no solamente es éticamente o moralmente perjudicial, sino que hay una comisión de un hecho delictivo, porque estas personas que recibieron sobresueldo, no solamente es el hecho de que los recibieron, sino que no pagaron impuestos, ¿verdad? Incluso cuántas cosas pudieron comprar a través de esos sobresueldos, cuánta cantidad tenían, se puede entonces interponer determinados procesos que algunos dicen, no, lo que pasa es que quieren hacer un show simplemente. Pero aquí tenemos una ley de lavado de dinero. Sí. La ley de lavado de dinero establece justamente que cuando yo percibo un cierto capital de manera ilícita, y eso lo trato de lavar, o sea, trato de meterlo de manera lícita, entonces estoy cometiendo lavado de dinero. Muchas de esas personas pudieron cometer lavado de dinero. O en su caso, algunos dicen, bueno, lo que pasa es que los delitos en materia penal ya pasaron, ya prescribieron. Sí. Pero nosotros tenemos acá una ley, y gracias a Dios que tenemos esa ley de extinción de dominio. Y esta ley de extinción de dominio pues nos dará a nosotros algunas herramientas que aunque no lo puedan hacer en materia penal, pero sí lo puedan hacer en materia de extinción de dominio. Entonces, esas son todas las cosas que nosotros estamos observando y viendo por dónde es que vamos a permitir que el pueblo recobre lo que estos les robaron por años. Es que cuando robaron el dinero, lo que robaron fueron sueños, lo que robaron fueron oportunidades. Yo vengo de un lugar de Zacatecoluca, pues soy viroleño, de La Paz, donde muchos jóvenes de mi circunscripción no pudieron tener las oportunidades que pudimos tener algunos con el esfuerzo de nuestros padres,
porque el Estado estaba robando en lugar de darles oportunidades a los jóvenes. Y es lo que queremos evitar. En el caso, Walter, en el caso de personas que en determinado momento, digamos, se ha dicho que pudieron haber recibido sobresueldos y que son parte de la Asamblea Legislativa, ¿cuál es el mecanismo que ustedes esperan seguir para digamos, interrogar a estas personas o preguntarles respecto a este tema, si son ellos diputados también? Con respecto al tema de la manera como se va a interrogar en la comisión, no quisiera yo adelantar criterios porque justamente prepararíamos a las personas correspondientes. Ahora, lo que sí estoy consciente es que se va a tratar de hacerlo conforme a todas las reglas de la oratoria y vamos a permitir que ellos se defiendan y que ellos hablen. Le vamos a dar a estas personas la última oportunidad de que digan la verdad. Le vamos a dar a estas personas la última oportunidad de que por lo menos tengan ese grado de ética y de moral y de poder decir las cosas al pueblo salvadoreño. Nosotros, cuando comenzamos esta comisión dije las siguientes palabras y quiero repetirlas ahora en este seco. Les dijimos una vez que regresaran los robados. Les dijimos miles de veces que regresaran los robados. Hoy no lo hicieron, por lo tanto, hoy vamos a obligar que regresen los robados. Y es lo que estamos haciendo. Esta comisión va a llegar, bien lo ha dicho mis compañeros, bien lo dijo el presidente, bien lo dijo el presidente de la comisión, vamos a llegar hasta el último, hasta las últimas consecuencias. Y no nos va a temblar la mano. Y es que eso tienen los jóvenes diputados de Nuevas Ideas. Tenemos valor de enfrentar a este aparato que ha sido corrompido y ha atacado por años este país. Y entonces ahora sí tenemos el valor, porque algunos nombres en este país ni se tocaban, ni se decían. Bueno, hasta cuesta decirlo pues, pero nosotros hoy sí los vamos a tocar. Y no solamente los vamos a tocar, sino que vamos a hacer que realmente hay un proceso. Y si ellos han cometido hechos directivos, vamos a hacer hasta lo último para que ellos paguen. Lógicamente, aquí habrá una sistematización. Nosotros nos corresponde una labor, le corresponde también otra labor al Ministerio Público Fiscal, en este caso a la Fiscalía General de la República. Muy bien, en este caso, en la comisión del tema sobre sueldos, el FMLN no está siendo parte, pero sí Arena. ¿Qué decirte sobre estas participaciones de los partidos? Porque en algunos casos, digamos, algunos partidos dicen no vamos a participar y en otros casos dicen sí vamos a participar. En este caso, Arena sí está participando de esta comisión. Bueno, con respecto a los partidos tradicionales, bueno sería que participaran todos. Si es que esto es justamente lo que nosotros queremos en el país, pues que todas las personas participen. Si no lo hacen, mediando alguna mentira con el objeto de dar, de ponerse la mano en el pecho y decir no, nosotros, no, tendrían que estar ahí y no eran tantos que en aquel tiempo, y me acuerdo del FMLN que querían justicia y que atacaban a los de Arena y que no sé qué, ahora nos damos cuenta que son lo mismo, que nunca tuvieron ellos realmente ese divorcio que se manifestaba, sino que tenían una suerte de amantes que por un lado estaban ellos de alguna manera diciendo que no estaban juntos, pero por otro lado, en la integridad, así, en lo oculto, en lo oscuro, coordinaban y planeaban. Y lo estamos observando no solamente en esta comisión, sino que también en otras comisiones. Nosotros lo que sí hemos podido demostrar en este momento hasta ahora es que efectivamente ellos son más de lo mismo y uniditos, ambos, ¿verdad? Coordinaron para destruir este país. No solamente coordinaron eso, sino que entre ambos le dieron gobernabilidad corrupta a este país. Muy bien, hay otros temas que forman parte también de la agenda legislativa, el tema del agua, por ejemplo, la ley que está pues siendo analizada o que va a emanar desde este órgano de Estado. Sabemos que había varios anteproyectos que fueron mandados, en este caso, al archivo. El presidente de la República envió su propuesta y se ha dado un plazo para que esto se analice detenidamente. ¿Qué decir sobre este tema que también forma parte del trabajo de ustedes como legisladores? Tal vez, pues, si nos explican hacia dónde consideran ustedes que va el tema de la ley de agua. Mauricio. Sí, bueno, definitivamente el tema de la ley de agua es otra deuda histórica de esta Asamblea Legislativa. Y esto es algo importante porque privaron al pueblo salvadoreño de un derecho fundamental para la vida del mismo, que es el agua. Obviamente, el ser humano no puede vivir sin el vital líquido, y esto, aparte de que no hubo voluntad política, también se irrespetó un derecho fundamental.
Ahora, nosotros que participamos, de hecho soy el relator de la comisión ad hoc especializada para el estudio de la ley de recursos hídricos, tenemos la parte de la voluntad, pero el compromiso de presentar al pueblo salvadoreño una ley integral, una ley completa, una ley que sea consultiva. Eso creo que es la primicia y lo novedoso que estamos realizando ahora en menos de 90 días. ¿Y por qué digo de manera consultiva, de manera integral? Pues obviamente la dinámica de esta comisión es llamar a todos los sectores, que el cual ya lo iniciamos el jueves pasado, haciendo la invitación a la totalidad de la academia de nuestro país, en la cual recibimos a 14 universidades y en la que te digo, fue un día demasiado fructífero en los cuales, y es lo bueno de esta ley, que es una ley sumamente perfectible, no como lo que decían los anteriores, que presentaban una ley que de hecho venían como de 3 corrientes que no se ponían de acuerdo porque cada uno dependía de sus beneficios propios o de algunos sectores que les estaban pagando, y no le consultaban a la verdadera sociedad civil. Y eso no te lo decimos nosotros, sino que lo dice la misma academia, en la cual unas universidades nos decían que era primera vez en la historia que los invitaban a dar su opinión a algo tan importante para nuestro país. Y la misma academia nos decía, por primera vez en la historia se está haciendo patria, porque nos están consultando, nos están tomando en cuenta. Aparte de eso, también vamos a llamar a los demás sectores de la sociedad, claro, y esto para construir, llámese iglesias, llámese juntas de agua, asociaciones de agua. Lo que queremos de verdad es hacer una ley integral, una ley que responda a los derechos de la ciudadanía, obviamente bajo los principios de que es un derecho humano el vital líquido, que no se va a privatizar el agua, que vamos a garantizar el acceso a ella, pero también que sea el acceso de calidad, un acceso al agua potable. Sabemos que básicamente el 30% históricamente aquí en el país, en la zona rural ha tenido acceso al agua como tal, pero de ese 30% no sabemos cuánto ha sido el agua potable. Y eso porque obviamente vimos cuando el presidente de la República toma posesión de su mandato, cómo recibe las instalaciones de ANDA. Yo creo que jamás se le había dado mantenimiento a las instalaciones a nivel nacional. Entonces, obviamente, podemos asumir cómo llegó el agua a los que tenían la bendición de tener agua en sus casas. Ahora, esta ley permite, y como vuelvo y repito, es perfectible, que aparte que sea un derecho, también que sea garantizable, que sea un consumo humano y de calidad. Muy bien, durante años he estado estudiando esta ley, para ser exacto desde el año 2006. Este es un punto que se hace énfasis una y otra vez, que desde el año 2006 está la ley de aguas en la Asamblea Legislativa y que hasta ahora pues no ha tenido mayor avance. Se manda todos los anteproyectos, se mandaron al archivo, pero ahora pues se está tomando como base una propuesta enviada en este caso por la Presidencia de la República. ¿Qué le garantiza al ciudadano, digamos, que esta es la mejor ley que va a salir? Sí, bueno, de hecho, tú lo has dicho bien, tenemos 15 años de que no tuvieron la voluntad política y hemos hablado, no les alcanzaban el tema de los sobresueldos, no podían llegar a las cuotas. Ahora nosotros tenemos una base de ley, de hecho ahora es la ley de recursos hídricos, que es algo más integral. La misma academia nos ha dicho, en el caso de la UES, la UCA, ellos mismos nos dijeron que están de acuerdo básicamente con el 80%, obviamente ellos nos dieron sus puntos de vista, nos dieron sus recomendables, pero... y están las grabaciones hechas para cualquier persona que lo quiera corroborar lo que estamos diciendo. Por primera vez en la historia ellos tienen la confianza que de verdad ahora se va a hacer. Lo novedoso y la garantía que nosotros le damos al pueblo salvadoreño es que va a ser creada con ustedes, incluso cualquier persona natural que nos represente, asociación, ADESCO o alguna iglesia, puede llegar a la comisión, está abierta, puede incluso comunicarse con cada uno de nosotros. Yo he hablado en Sonsonate, al cual el departamento que represento, con asociaciones de agua, con personas naturales, con iglesias, los cuales ya quieren llegar. Entonces, esto es algo que jamás se había visto y a nosotros de verdad que nos va a dar un enorme gusto y un enorme placer dejar esta ley plasmada en menos de 90 días, que realmente es un legado. Como lo decía Dagoberto Gutiérrez, que también llegó, que es el vicedecano de la Universidad Luterana, debemos de pensar en el futuro, en nuestras generaciones por venir, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Es un legado que realmente le vamos a dejar. Lastimosamente se perdieron 15 años por la voluntad política que no hubo, por la famosa gobernabilidad que no se tuvo en este órgano del Estado, pero ahora nosotros, eso quedó en el pasado.
aprendimos de eso, obviamente, las personas que fracasaron fueron ellos. Y nosotros creemos de que, aparte que estamos haciendo algo extremadamente consultivo, las sesiones quedan abiertas. De hecho, estamos sesionando los jueves, pero no quiere decir que solo los jueves vamos a sesionar, sino que si es necesario nos reunimos otro día. Depende de cuántas personas quieran llegar a ser consultiva. De hecho, este periodo solo va a durar aproximadamente mes y medio, y después viene el articulado como tal, tomando obviamente en cuenta los recomendables y las opiniones de todos los sectores de la sociedad. Walter, ¿qué decir sobre ese análisis de la ley de aguas? Que como decíamos, ese es un tema que ha estado en la Asamblea Legislativa engavetado por años y que definitivamente pues es un tema que muchos incluso vieron y pasaron por la Asamblea, pero no hubo ningún cambio. Uno de los puntos principales de discusión en en el último tramo que se dio sobre el análisis de la ley anterior fue el artículo 14, donde se hablaba del ente regulador del agua, donde el debate era si se incluía al sector privado o no en el tema, y que bueno, ahí se trabaron definitivamente las carretas a tal grado que dijeron vamos a comenzar de cero nuevamente. Comenzaron y bueno, luego hay un cambio a nivel político y se dice pues vamos a mandar al archivo ese anteproyecto y vamos a tomar como base otra propuesta. Bueno, ¿qué es sobre el tema? Los personeros del FMLN tomaron esto como una bandera política y vendetta política. Y con esto querían ganar adeptos para que votasen por ellos. Creo que eso es lo que podemos observar. Lo segundo que podemos observar nosotros es que si ellos se ponían de acuerdo para darle dinero a ONG, ¿por qué no se ponían de acuerdo para realmente tener una ley del agua? Lo que pasa es que nunca les interesó. Nosotros, con la ley de recursos hídricos, lo que queremos hacer primero es garantizar tres cosas importantísimas. Lo primero es que el agua como tal debe considerarse un derecho de carácter humano fundamental. Y por lo tanto eso es importante. Todas las personas tendrán derecho a este vital líquido. Y por lo tanto nosotros creemos que es lo principal. Lo segundo es que debe considerarse un bien público, es decir, que tiene que ser administrado por lo que es el órgano del Estado, el Ejecutivo, y por lo tanto, aquí quiero que esto quede súper claro para todas las organizaciones, nunca va a ser privatizado, no va a ser privatizado. Por el contrario, esto va a generar que sea por parte del público, por parte del sector público. Ahora, otra cosa que es importante es que nosotros hemos puesto un proceso netamente consultivo, y para ello lo primero que se llamó fue la academia. Y yo quiero decirte, yo me he quedado sorprendido de la capacidad de muchos personajes que, no siendo de universidades tan reconocidas, dieron unas pero realmente impresionantes, primero observaciones y segundo propuestas, porque el tema no solamente es de que te vayan a decir, mira, esto está mal aquí o aquello, sino que también lleven propuestas correspondientes, y trajeron unas excelentes propuestas. Lo último que quiero manifestar, que es importante, que este es a todas luces un proceso no solamente consultivo, sino que también público. Cuando hablo de público es que todas aquellas personas pueden, dentro de la página de la Asamblea Legislativa, bajar el proyecto de ley, estudiar el proyecto de ley, y en su caso también pueden, si ellos gustan participar, presentan el escrito correspondiente y van a ser tomados en cuenta. Aquí no vamos a dejar a ningún sector dejándolo hacia un lado como pasaba. Y esto sí quiero recalcarlo. La ley como tal no está escrita en piedra. Significa que nosotros vamos a tener la capacidad, la madurez de verificar si hay alguna parte donde es necesario hacer alguna transformación, mientras no toque los tres principios fundamentales que anteriormente te mencioné. Lógicamente vamos a hacer algunos cambios si es necesario. Y para ello es importante que todos estén ahí, y por lo tanto se ha permitido, las universidades, personas jurídicas, sectores, todos van a ser llamados, y todos de manera ordenada, eso sí, llamados para que se pueda tener sus aportaciones. Y para ello los días jueves estamos nosotros en la comisión desde las 9 de la mañana hasta que se cumpla con todas las personas que están previamente invitadas. Así que mis valoraciones son que ahora lo que ellos no pudieron hacer dentro de tantos años, ¿verdad?, del 2006 hasta acá, nosotros lo vamos a poder hacer, si Dios así lo permite y nos da fuerza y capacidad, de generarlo dentro del periodo que ya hemos hablado, de 90 días.
y vamos a cumplir con esa deuda histórica que ellos no pudieron hacerlo. Es que es lo que nosotros tenemos como diputados, repito, valentía y voluntad política. Ellos lo que tienen es, repito, experiencia para otra clase de cosas netamente negativas. Mauricio, Walter, o quizás me gustaría conocer también su punto de vista respecto a los cuestionamientos que se hacen sobre los niveles de endeudamiento de país. La Asamblea Legislativa 2021-2024, pues se le cuestiona eso, de que han aprobado pues una gran cantidad de préstamos. Pero ¿qué decirle al ciudadano a ustedes como representantes, en este caso, del órgano legislativo y representante de Nuevas Ideas en ese órgano de Estado? No, bueno, definitivamente creo que esta es algunas palabras de la oposición, obviamente. Creo que gastos o endeudamientos son el tema de los sobresueldos que hemos hablado, de los gastos o las asignaciones presupuestarias a discreción que se llevaron a cabo para estas ONG fachada. Eso de verdad que han sido gastos a través de la historia en este país. Lo que nosotros estamos realizando es inversión. Y por ejemplo, hemos hecho y hemos aprobado inversión para programas de la primera infancia, que están obviamente creados por la primera dama de la República. Y yo creo que el pueblo salvadoreño no cree que sea un gasto en invertir en sus niños, sino que es una inversión en la educación, por ejemplo, en la salud. Y es lo que nosotros estamos realizando. La construcción de la carretera de Los Chorros, por ejemplo, que como Sonsonateco y todos los de Occidente y de la zona central me comprenden qué es lo que se está realizando. Aprobación para el plan control territorial, por ejemplo, el plan Nacer, crecer y aprender, la modernización de las escuelas en el sistema público, que todos sabemos cómo están de súper mal, en mal estado. Entonces, ahora, ¿por qué se está realizando todo esto? Porque estamos exactamente realizando y corrigiendo la plana de décadas. De hecho, nosotros hablábamos con el representante del BESI y nos decía que llevaban décadas sin ningún tipo de inversión acá en el país. Y es por lo que hemos estado hablando ahora. No habían tenido la voluntad política para llevar proyectos de desarrollo, pero sí habían tenido la voluntad personal o de grupos parlamentarios para engordar sus bolsillos. Obviamente eso sí son gastos, porque yo lo decía en otra entrevista y le pregunto al pueblo salvadoreño, a partir de los sobresueldos, a partir de la manera discrecional que se usaron los fondos públicos de la nación para estas ONG, ustedes ven mejores sus comunidades, les han reparado sus calles, están mejores sus escuelas, ustedes se les ha incrementado el salario mínimo a como se ha incrementado hace poco en las últimas décadas. Entonces yo creo que hay que de verdad ver quiénes son esas voces que están diciendo y que quieren tal vez confundir a la población salvadoreña el trabajo que nosotros hemos llegado a realizar. Nosotros, vuelvo y repito, tenemos, aparte de un compromiso, una gran responsabilidad, porque hemos entrado nosotros como nuevos en política con las manos limpias y así queremos permanecer. Hemos visto cómo ahora estas personas que de hecho se les van a llamar a estas comisiones y dan la cara, porque están ahí no por angelitos. Las exdiputadas Lorena Peña y Milena de Escalón no están ahí porque han sido unas personas bondadosas con el pueblo salvadoreño. Están ahí porque se han encontrado indicios que han agarrado fondos del Estado. Entonces, al final, estos sí son gastos. Lo que nosotros estamos haciendo es invertir y obviamente nosotros no lo vamos a ver en este momento, como lo decíamos en plenaria, sino que muchas de las cosas las va a ver las futuras generaciones y para eso es lo que estamos trabajando también. Tenemos proyectos obviamente a corto, a mediano y a largo plazo. Y con visión estamos trabajando en esta nueva Asamblea Legislativa. Muy bien, Mauricio, Walter, les queremos agradecer que nos hayan visitado esta mañana aquí en Hechos AM. Esperamos verles por acá pronto para que sigamos hablando del trabajo que están haciendo en la Asamblea Legislativa. Les deseamos pues éxitos en sus labores. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, a la orden. Muchas gracias, muy fino. Muy bien, vamos nosotros a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos tenemos más información sobre diferentes situaciones que están en desarrollo a esta hora. Continúe con nosotros, somos Hechos AM, volvemos enseguida.